El tema del que vamos a hablar es homeopatía y nanotecnología en las enfermedades crónico-degenerativas. Realmente las enfermedades crónico-degenerativas todos las conocemos, sabemos o hemos padecido, hemos sentido en carne propia, ¿verdad? La enfermedad. Aquí vamos a ver algunas generalidades de lo que es una enfermedad crónico-degenerativa. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, ¿qué significa una enfermedad crónico-degenerativa? En términos generales, una enfermedad crónico-degenerativa es aquella enfermedad que, como ustedes bien saben, va degradando física o mentalmente a quienes la padecen, ¿sí? Provoca un desequilibrio que afecta a órganos y tejidos. Como sabemos, puede haber diversidad de estas enfermedades. Ustedes, quien tenga algún conocimiento, todos conocemos a algún paciente enfermo, diabético, hipertenso, con Alzheimer, con alguna enfermedad de la colágena, en fin. Es crónica porque generalmente, y a medida que pasa el tiempo, aumentan sus efectos negativos sobre las funciones de nuestras células. Y efectivamente es crónica por su larga duración. ¿O por qué? También porque su progresión es muy lenta. Si nos damos cuenta, generalmente nos vamos empezando a sentir mal, empezamos a sentir algunas molestias físicas, incluso, como les decía, mentales, y esto pues obviamente va minando nuestra salud, ¿verdad? A nivel general vamos teniendo este tipo de molestias en las que nos empezamos a sentir mal, empezamos a sentir alguna molestia, a veces no la tomamos en cuenta, a veces pensamos que pues que no pasa nada, nos sentimos jóvenes, nos sentimos con fuerza, sin embargo nuestras fuerzas pues también van decayendo en base a nuestros hábitos alimenticios, a nuestro quehacer diario. Entonces vamos a ver. ¿Cuáles son los síntomas de una enfermedad crónico-degenerativa? Para empezar, como les decía, hay una disminución de la capacidad de movimiento, ¿sí? Algunas personas empiezan que les duele una pierna, que ya les duele la cadera, que no pueden caminar, ¿sí? Eso obviamente les va repercutiendo en su conducta, en su estado de ánimo, ¿verdad? Ya las pacientes preferentemente dicen, ya estoy cansado, ya no aguanto como antes, ¿sí? Eso los puede llevar a poner irritables, muy sensibles, sentimentales. Entonces, todo esto tiene que ver con empezar a ver todas esas características desde el inicio y no pasar por alto esos síntomas que se presentan en estas personas o en nosotros mismos. También es importante, ¿por qué? Porque el paciente puede tener dificultades para hablar. No sé si han conocido ustedes a pacientes que no pueden descifrar algo, no pueden hablar incluso una palabra, por ejemplo, en pacientes con enfermedades vasculares, ¿verdad? Que empiezan a deletrear, ¿sí? Que empiezan a no poder emitir alguna palabra, ¿sí? Obviamente con esto también puede conllevar a pérdida de la memoria. Muchos padecimientos en general, pues los pacientes van diciendo es que ya no me acuerdo de ciertas cosas, o tal vez tienen muy presentes las cosas pasadas, ¿verdad? Y las recientes no las recuerdan, ¿sí? Ustedes podrán valorar que hay muchas personas que tienen este tipo de padecimientos. También hay pacientes que presentan problemas con la orientación. ¿Qué quiere decir esto, no? Que no saben en dónde se encuentran, las horas del día, las horas de las cosas que tienen que hacer, sus horarios, ¿sí? Esto, entre otros signos y síntomas que se pueden presentar con los pacientes. Bueno,
Y aquí muy en general, como les decía, son en términos generales los síntomas que yo les mencioné. Hay muchos otros, por ejemplo, mareos, sensaciones de náuseas, dolores, como les decía, en alguna parte del organismo. Entonces, todo esto pues va minando su salud. Una de las más comunes y que vamos a hablar en este momento y que son de las más frecuentes, pues es la hipertensión arterial, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esta enfermedad, ¿no? Como decimos, es un asesino silencioso. ¿Por qué? Porque muchos pacientes dicen, no, pues es que yo no siento nada, yo no me duele la cabeza. Entonces, cuando llegan aquí a consulta, vemos que tienen 140/90 para empezar, que es el límite de la presión arterial. Pero ya cuando se considera arriba de 140/90, la hipertensión ya se considera como tal y entonces los pacientes aún así no sienten nada. Hay pacientes que llegan con 180/100 de cifras de tensión arterial y entonces por eso esto es importante controlar desde entonces, porque si no entonces vienen las afectaciones cardíacas, cerebrales, renales y del sistema circulatorio sobre todo a nivel cardiovascular. Pero ¿cómo tenemos muchos factores y a veces decimos que son muy generales y que se supone que en teoría todos los debemos de saber? Pero bueno, los factores que tenemos para evitarla, precisamente la hipertensión arterial, es el control de peso, ¿verdad? Qué importante es que el control de peso se dice fácil, pero la verdad es que pues en México, en Estados Unidos, en todas las regiones, sobre todo, somos el segundo lugar en obesidad en México. Entonces, imagínense, tenemos una tasa muy alta de obesidad y no la tomamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, hay que hacer mucho énfasis. Entonces, por eso estamos luchando por prevenir que nos agrave más este problema a nivel mundial, sobre todo en este caso a nivel México, pues estamos muy altos, ¿verdad? En Estados Unidos, en Canadá, en todas las partes donde la masa corporal es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y bueno, para esto, ¿cómo evitarla? Pues precisamente con una actividad física regular, que igualmente se dice fácil, ¿no? Ay, pues ponte a hacer ejercicio, ponte a caminar, Pero es eso, que cuando está afectado el ánimo de las personas, ellos generalmente pues no tienen ánimo para caminar, dicen sí quiero, pero no me da tiempo, no tengo posibilidades, el campo queda muy lejos, en fin, ahí tenemos miles de pretextos que podemos poner para evitar hacer esta actividad física, ¿verdad? Con regularidad. Y bueno, obviamente aquí vienen los excesos también, ¿verdad? Lo que es la reducción en el alcohol, los azúcares, ¿verdad? Qué difícil es decirle no al pan, no a las azúcares, precisamente a las bebidas endulcoradas, que son los refrescos, ¿verdad? Principalmente, que se consumen muchísimo en todos nuestros ambientes, ¿verdad? El alcohol, que pues siempre sabemos que tiene un auge muy alto, el consumo de alcohol, ¿verdad? También en estos factores para evitar la hipertensión arterial, pues son los excesos de sodio, ¿verdad? Como sabemos, en los productos en donde venden en todas las tiendas, ¿verdad? Ahora ya ponen exceso de azúcares las etiquetas, exceso de sodio. Precisamente es esto, el consumo de sal, y que a pesar de ver las etiquetas por la Secretaría de Salubridad, pues no seguimos eso, ¿verdad? Generalmente decimos, no, pues no pasa nada. Mientras tengamos la condición, mientras tengamos salud, bienestar aparente, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta y no nos damos ese foquito rojo que nos está indicando que nuestra salud no está bien, ¿ok? Bueno, también y por lo mismo una ingestión inadecuada de potasio, ¿verdad? Que son los minerales que están contenidos principalmente en las verduras, en las frutas, ¿no? Hay cuantos pacientes que dicen, es que a mí no me gustan las verduras, a mí no me gustan las frutas. Entonces realmente no vemos el valor calórico natural que tenemos en nuestros alimentos, en nuestros nutrientes naturales, ¿verdad? Y bueno, esto conlleva el sedentarismo, ¿verdad? Que ya no tenemos ganas de salir,
no tenemos ganas de hacer ejercicio, no queremos ni movernos, ¿verdad? Ya tenemos el control en la mano, ya tenemos todo preparado así en nuestro alrededor para que no tengamos que movernos, ¿verdad? Ya está el microondas, ya están todas las comidas rápidas, entonces todo eso conlleva a tener muchos excesos. El evitar estos factores, hacemos como médicos preventivos un hincapié muy importante en evitar todos estos excesos que agravan precisamente todos estos síntomas de la hipertensión arterial. Obviamente conlleva el tabaquismo, ¿verdad? Que es cada vez más frecuente en jóvenes, muy jóvenes, ¿sí? Ya jóvenes, demasiado jóvenes en la primaria, secundaria, ya que les induce uno al tabaquismo. Y obviamente aumentar el consumo de agua pura, ¿verdad? Que pues ya tantas bebidas dulces que ya el agua creo que ya nos olvidamos. Y a pesar de que hay poca, ¿verdad? En el mundo, pero hay que saber que nuestra agua es importante en nuestro organismo, ya que en nuestro organismo el 60% de nuestro cuerpo es agua. Entonces hay que valorar esos factores para evitarla. Bueno, en segundo lugar, y como preponderancia en las enfermedades crónicas degenerativas, tenemos a la diabetes mellitus, ¿sí? La diabetes mellitus tiene muchas definiciones, ¿no? Todos la conocemos como hiperglucemia, ¿sí? Pero hay una definición muy interesante que abarca precisamente estos síntomas específicos para diagnóstico de diabetes mellitus. Según la norma oficial mexicana, es una enfermedad sistémica. ¿Qué significa que es sistémica? Que incluye todo el organismo, ¿verdad? A nivel sistémico, ¿sí? Por lo tanto, es crónica, ¿sí? Crónica, como ya vimos, se refiere al tiempo, ¿verdad? Es de larga duración. Degenerativa, es de carácter heterogéneo, es decir, que tiene muchas formas de presentación, muchas formas de etiología, es decir, de las causas, ¿sí? Con grados variables de predisposición hereditaria, ¿sí? Pero aquí participan diversos factores ambientales, como saben, y la hiperglucemia o la diabetes mellitus se caracteriza porque es una elevación crónica del azúcar en la sangre, ¿sí? Y debido a que, pues, hay una deficiencia en la producción o la acción de la insulina, ¿sí? Lo que afecta al metabolismo intermedio ¿de qué? De los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas, de todos los alimentos que nosotros necesitamos para nuestro buen funcionamiento metabólico, ¿verdad? Bueno, y como sabemos, ¿no? La diabetes mellitus tiene muchas complicaciones, muchas complicaciones. Aquí lo más importante, a lo mejor, este es un tema que muchos lo sabemos, pero realmente no podemos saber los detalles del daño que podemos hacer, ¿no? Teniendo esta enfermedad, que nos podemos hacer si no nos cuidamos desde el inicio, ¿sí? El daño en pequeños vasos sanguíneos generalmente no lo vamos a notar al principio, ¿no? Decimos, ay, pues como que se me duerme el brazo, como se me duerme la pierna, como que siento un hormigueo, pues se me subió tantito el azúcar, pues cené y por eso se me subió, pero no sabemos hasta dónde, entonces hace daño en pequeños vasos sanguíneos. Precisamente hay un método que nosotros tenemos en Sankey para detectar ese daño de los vasos sanguíneos a través de un microescáner. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo hay un daño a los vasos sanguíneos. Bueno, continuamos aquí con las complicaciones de la diabetes, ¿sí? Aquí también hay daño de nervios periféricos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por eso empezamos con los hormigueos, ¿verdad? Que no le hacemos caso a los hormigueos, a los piquetitos que nos dan en las manos, en los dedos, en los pies, a las piernas frías, ¿verdad?
Entonces los pacientes empiezan a sentir todas esas complicaciones, ya imagínense, ya son complicaciones y que no las tomamos en cuenta hasta que ya se complica el cuadro. El pie diabético es un problema muy severo, afecta a bastantes pacientes diabéticos y ustedes saben, el pie diabético es una alteración que puede llegar, puede empezar más bien desde una uña enterrada, desde un callito, ¿verdad? Que no le hacemos caso, desde que le aprieto el zapato, desde que la costurita se le enterró en los dedos, ¿sí? Hay muchos detalles. Aquí lo importante de todo esto es que veamos precisamente esos detalles de los pacientes, ¿no? Es muy importante que cuando se hace el diagnóstico de diabetes, se le instruya sobre qué medidas mínimas tiene que tener para que pueda tener una mejor calidad, ¿sí? Esos detalles, yo he visto en pacientes aquí personalmente cómo por la costura del calcetín, ¿no? Y se les dice, bueno, póntelo al revés casi, casi, pero no, hay calcetines especiales, hay calzado especial, pero también usan los zapatos muy apretados, no toman en cuenta, hay muchos pacientes que dicen, es que, pues me lastimaba y me salió un callito y pues de repente se hizo costrita y de repente se hizo una ulcerita y de repente ahí viene el pie diabético, ¿sí? Entonces, eso sí, hacemos mucho hincapié, incluso al final les voy a mostrar pues unas 2, 3 diapositivas, ¿verdad? De algunos pacientes, son, gracias a Dios, bastante paciente que llega, pero pues quisiéramos ayudar a todos y hacer todo lo posible por mejorar a todos, pero sí es muy importante la prevención y desde el principio encontrar este tipo de alteraciones que nos agravan mucho, mucho y vemos sufrir a pacientes. Entonces, por eso se me hizo muy interesante hacerles estas explicaciones, porque a veces no tomamos en cuenta esos detalles de los pacientes que presentan este pie diabético muy importante, ¿verdad? Bueno, por consiguiente, el daño en la retina. El daño en la retina, como sabemos, los pacientes empiezan a dejar de ver, claro, o sea, dejar de ver claro en el sentido de que dicen, es que ya veo medio borroso, es que como que ya no alcanzo a leer las letritas, ¿verdad? Como que ya me cuesta caminar porque no veo el piso, o sea, son detalles que uno como médico tiene que tener toda la percepción en ese momento de la consulta y darse cuenta de lo que realmente es importante y prevenir. Si ya hay un daño en la retina, si ya hay una disminución de la agudeza visual, entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿verdad? De ver lo que ese paciente necesita, ¿sí? En base a eso, uno se va dando cuenta y va uno haciendo una recopilación, ¿verdad? De datos clínicos característicos de cada paciente. Bueno, por consiguiente tenemos el daño renal. Pues últimamente hay una variedad de pacientes que realmente llegan con un daño renal pues ya severo. Severo, digo yo, porque la característica es que descuidan desde el principio pues dijeran una simple infección de vías urinarias, ¿no? Entonces, ahí es cuando debemos prevenir, debemos ahí darles del medicamento más adecuado, las medidas menos perjudiciales para que esos pacientes no lleguen a una insuficiencia renal, ¿sí? Porque es muy triste ver a pacientes con insuficiencia renal y muy jóvenes sobre todo. Entonces, vuelvo a repetir, es parte del mismo daño, pero ya son complicaciones. ¿Qué quiere decir? Que todo esto lo podemos prevenir, precisamente por eso estamos hablando de este tema, ¿verdad? Y bueno, el hígado graso, que es tan frecuente. Es muy frecuente cuando escuchan que el paciente tiene el colesterol, los triglicéridos elevados, que ya tiene el hígado graso, ¿sí? Hay 3 tipos de grados de hígado graso, se llama esteatosis hepática. Entonces, este tipo de pacientes a veces dicen, es que tengo tantito elevado el colesterol, los triglicéridos. Sin embargo, cuando les hacemos un microescáner en su mano, nos damos cuenta que tienen realmente un problema mayor,
¿sí? Entonces, lo que hay que hacer con estos pacientes es prevenir que avance esta enfermedad, prevenir que esto siga creciendo, porque bueno, la esteatosis hepática ya grado 3 o después de grado 3 ya se convierte en cirrosis hepática, ¿verdad? Entonces, hay que hacer mucho hincapié en los pacientes en que no lleguemos hasta esos estadios, ¿verdad? En que detengamos los problemas, en que todo lo podemos prevenir. Entonces, tenemos que tratar en conjunto al paciente. Y bueno, las cardiopatías, como ustedes saben, y hace rato les mencionaba, los accidentes vasculares cerebrales, el hecho de que no cuidemos, como les mencioné anteriormente, esa hipertensión arterial, ¿verdad? Que no hacemos caso. Hay pacientes que no quieren tomarse medicamentos, que dicen, no, yo me siento bien, nada más me duele tantito la cabeza, nada más de repente me mareo, pero estoy bien, ¿no? Entonces, hay mucha resistencia de las personas a tomar medicamentos. Precisamente por eso hay que ayudarlos, ayudar. Nuestra misión como médicos es ayuda, apoyo, es prevenir, es ayudar al paciente a como dé lugar. ¿Para qué? Para tener salud, para tener armonía. Y bueno, una de las complicaciones ya peores, ¿verdad? Es el coma diabético. Es el de los pacientes que, bueno, pues ya caen en más de 500, más de 400, más de 600 miligramos de glucosa, ¿verdad?, en la sangre. Eso conlleva, pues, a que tengan ya problemas hasta hospitalizaciones, ¿verdad? Entonces, esa es parte de las complicaciones de la diabetes mellitus como tal. Y obviamente las alteraciones de la piel, que pues ya encontramos que por lo mismo de su complicación, ya tienen mucha resequedad, muchas alteraciones a nivel de la piel. Entonces, todo esto conlleva a que sea tan importante la prevención, ¿sí? Sobre todo. La hipertensión arterial, pues obviamente va de la mano, ¿verdad? Ese circuito que existe en nuestro cuerpo, que es un todo, y que esto nos va a permitir poder estar en armonía. Pero si tenemos un desajuste, tanto en la hipertensión como a nivel de la diabetes, pues obviamente va a ser una complicación muy importante a este nivel, ¿verdad? Y bueno, al principio les mencioné, ¿verdad? Que la homeopatía es el tema básicamente con la nanotecnología. Y bueno, el tema de la homeopatía realmente es muy amplio. Yo soy especialista en homeopatía y bueno, si nos remontamos hay mucho de dónde sacar, ¿verdad? Información muy importante. Dentro de la historia de la homeopatía, pues es una historia de mucha importancia tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Entonces, todo esto, los hechos y los acontecimientos, a partir del padre de la homeopatía, nuestro médico alemán Christian Federico Samuel Hahnemann Spies. Ese es el nombre completo, algunos lo han haber escuchado, si alguien sabe sobre homeopatía, bueno, lo conocemos comúnmente como Samuel Hahnemann, ¿sí? Estamos hablando que él, al finales del siglo XVIII, el médico alemán, quien descubrió este método homeopático, ¿sí? Bueno, en torno al maestro Hahnemann, bueno, hay mucho que tal vez podamos poder ampliar en otras sesiones. Aquí lo que yo les quiero hablar es más bien sobre las infinitesimales, las dosis infinitesimales, así les llamamos, porque consiste en diluir y agitar una mezcla, ¿sí?, con agua para potenciar los efectos. Esto es algo fascinante, ¿sí? Fascinante en el sentido de que tiene un contexto muy profundo porque nosotros como homeópatas tenemos el sentido tan arraigado del hacer un bien a un paciente, del ayudarlo,
es el tema fascinante, ¿sí? Es, pues, no tanto en el sentido de las ciencias físicas, perdón, es demostrar el efecto de un paciente, de un medicamento, perdón, ¿sí? Con algún grado de efectividad o no, ¿sí? Esto es la homeopatía. Esto es, el maestro Hahnemann diluyó, agitó una mezcla y se dio cuenta que a partir de ahí se creó un medicamento que tenía algún efecto biológico en el ser humano. Entonces, les hablo porque es un tema fascinante y a mí me gustaría extenderme muchísimo en este tema, pero realmente pues tenemos el tiempo muy limitado. Pero les voy a explicar un poquito acerca de, perdón, del medicamento homeopático. Permítanme. Bueno, los medicamentos homeopáticos generalmente tienen su origen en tinturas madres, ¿sí? Con base en vegetales, podemos hacer nuestros medicamentos a base de vegetales, algunos minerales, animales, incluso algunos venenos, en el caso de los animales, algunos venenos de animales, ¿sí? Algunos toxinas de los mismos venenos, ¿sí? Cultivos microbianos, ajá. Todos estos son, les digo, en términos muy generales, de dónde obtenemos, es lo que yo quería saber, enseñarles de dónde se obtiene un medicamento homeopático. También existen otros llamados imponderables, que son los obtenidos a partir de luz de luna, luz de sol, radiación de televisión, rayos X, etcétera, entre muchos otros. Y bueno, con esto podemos darnos cuenta que hay algunas sustancias, bueno, en nuestra naturaleza, en nuestro mundo, en nuestro entorno, hay muchas sustancias que pueden ser inertes, ¿sí? Así como inofensivas, no pasa nada, son, son sustancias X, inertes, o tóxicas, ¿sí? O con efectos terapéuticos, que son estos los que queremos sacar de las plantas, de los animales, ¿sí? Pero durante el proceso de dinamización, ¿sí? Pueden adquirir propiedades distintas. Este es un proceso homeopático, ¿sí? Es decir, a través de las propiedades de esa sustancia, nosotros obtenemos efectos terapéuticos en los pacientes por la dinamización. Es decir, ahorita les voy a explicar. Bueno, es la dinamización en homeopatía, ¿sí? Es un proceso de elaboración a grandes rasgos de medicamentos homeopáticos que consiste en dos operaciones intercaladas. Es decir, vamos haciendo diluciones en serie, ¿sí? Y vamos haciendo sucusiones vigorosas, así se llama, agitación, ¿sí? ¿Sí? El maestro Hahnemann hacía las agitaciones sobre un cuero. Entonces, al hacer las diluciones, iba succionando, ¿sí? Y a través de esto, y a partir de las memorias del agua, entonces se va obteniendo una sustancia terapéutica, ¿sí? Medicamentosamente hablando, pues es curativa, ¿sí? Y bueno, en general, hay dos grandes grupos de potencias, ¿sí? Esto, como les digo, es un tema muy amplio, fascinante, me encanta, me emociona poder decir esto. Bueno, pues bueno, hay dos grandes grupos, a grandes rasgos, dosis altas, dosis bajas. Esto, bueno, cada médico homeópata lo va a ir tratando en base a la forma de la presentación de cada paciente. Entonces, por eso es que se me hace también tan difícil explicarlo en poquitas palabras, ¿no? Entonces es como funciona la homeopatía. Bueno, aquí es mucha información, me refiero a esto. A bajas potencias, como les decía, hay altas y bajas. A bajas potencias se han encontrado trazas de soluto, ¿sí? Es decir, que los científicos dicen que estas se pueden ver en el microscopio, en algunas sustancias se pueden todavía encontrar el soluto, ¿sí? O sea, de dónde parte de la sustancia madre.
Y hay altas potencias, bueno, que hay entran en telas de juicio, pues no hay rastro del medicamento teóricamente, pues, visible, pues. Aquí en los científicos también lo han llamado ultra altas diluciones, ¿sí? Este es otro tema, realmente son tan diluidas, tan diluidas, tan diluidas nuestras potencias que se vuelve aparentemente solo un disolvente polar, ¿sí? Aquí lo que tenemos es el resultado. Nosotros lo vemos en nuestros pacientes, como a pesar de estar una sustancia tan diluida, ¿cómo puede ser tan satisfactoriamente terapéutica en nuestros pacientes? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, tenemos que son obtenidas pues nuestros medicamentos homeopáticos. Y bueno, para hacer hincapié en el ideal médico homeopático, hay un libro que es el Organón de la Medicina, escrito por nuestro maestro Samuel Hahnemann. Esto es una sexta edición de su libro. Hay dos parágrafos que quiero mencionar, principalmente el ideal médico homeopático, es decir, cuál es la finalidad de tener un medicamento homeopático y de hacerlo, pues, transmitirlo al paciente, a actuarlo en el paciente. ¿Cuál es la finalidad? Precisamente, el parágrafo primero nos dice, la única y elevada misión del médico es la de restablecer la salud de los enfermos, que esto es lo que se llama curar, ¿sí? No paliar, curar, ¿sí? Y bueno, ese es el ideal médico. Ahora tenemos el ideal terapéutico. ¿Qué significa? La homeopatía. Es el parágrafo 2 de nuestro Organón de la Medicina Homeopática. El parágrafo 2 dice, el ideal más elevado de una curación, ¿cuál es? Es restablecer la salud de manera rápida, suave y duradera, o quitar y destruir toda la enfermedad por el camino más corto, más seguro y menos perjudicial, sobre todo, basándose en principios de fácil comprensión. Tal vez a partir de aquí vamos a ver y a sacar muchas preguntas. ¿Por qué? Porque teóricamente en la escuela de medicina nos enseñan que debemos, ¿verdad?, curar a nuestros pacientes, efectivamente, pero sin tener nada en contra, pero la medicina alopática, ¿verdad?, pues tiene muchas cuestiones, pues tóxicas, ¿no?, en sus medicamentos. Nada en contra, yo soy médico, alópata, y después hice la especialidad en homeopatía, pero realmente este es el ideal, ¿no? La curación que es restablecer la salud de una manera muy rápida, muy suave, muy duradera, pero también menos perjudicial, ¿sí? No es la panacea, realmente no es la panacea, pero sí tiene mucha profundidad la homeopatía. Tiene estudios científicos, tiene bases científicas profundas. Entonces, esa es mi finalidad de transmitirles este conocimiento a ustedes. Y bueno, ahora vamos a dar un saltote aquí en la nanotecnología, ¿verdad? Algunos de ustedes ya conocen Sankey, obviamente. Espero que haya muchas personas nuevas y bienvenidos también. Pero bueno, en la nanotecnología, ¿sí? Así como aquí damos pareciera un brincote, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos que la nanopartícula, que está en esta parte, no sé si alcanzan a ver en el número 2, la nanopartícula, ¿sí? Aquí tenemos una molécula, ¿sí?, de nuestros productos de Sankey, ¿verdad?, de nuestros antioxidantes, del cómo funcionan en nuestro organismo.
¿sí? Y cómo a partir de su tamaño, la nanoesfera, ¿sí? La nanoesfera conduce los ingredientes directamente al sitio donde son realmente efectivos en el organismo, ¿sí? ¿A dónde? A las mitocondrias, directamente a los organelos encargados de suministrar esa energía que nosotros necesitamos, ¿sí? Aquí me detengo un poquito porque me dirán, bueno, homeopatía, nanotecnología, realmente, pues son términos muy diferentes, ¿sí? Son formas de curación muy diferentes, pero aquí hacemos el hincapié en que esta combinación, ¿sí? De forma natural, se puede ayudar a nuestros pacientes, ¿sí? Previniendo sin necesidad de tanta agresión y poniendo toda nuestra parte para poder eliminar incluso estas enfermedades tan nocivas en nuestro organismo. ¿Sí? Aquí tenemos como, en el primer lugar, vemos como los metabolitos, es decir, el olivo, el romero, la haiprolina, son encapsulados en ese ADS, ¿sí? En esas microcápsulas, más bien nanocápsula, ¿sí? Y cómo es enviado, ¿sí? Al tomarlo, al ingerirlo, llega hasta el estómago, hasta el intestino, y es absorbido, ¿sí? Directamente al torrente sanguíneo, ¿sí? Y ahí lleva los metabolitos, ¿sí? Conducidos hacia la sangre, ¿sí? Y cómo logra, como ningún otro componente, hacer la penetración de los metabolitos en el interior de la célula y sobre todo de las mitocondrias. Es algo que nos da las pautas, ¿verdad? Utilizar estas dos formas curativas hacia los pacientes. Entonces, aquí tenemos que vamos a nuestros productos, ¿verdad? Que más que nuestros productos estrella, Velash, principalmente, que es nuestro pionero y nuestro ingrediente primero en Nissanki. Después tenemos a Cronuit, Iner y Hasaki. Nuestros tres productos que al mejorar la circulación sanguínea, al mejorar nuestra digestión, al mejorar nuestra circulación mineral, al mejorar nuestro pH, al mejorar todos nuestros nutrientes, al mejorar y al buen aprovechamiento de todas esas nanopartículas en nuestro organismo, entonces van a dar las pautas a que podamos usar estas dos opciones conjuntas, ¿sí? Y en mi experiencia con mis pacientes realmente ha sido tan favorable. ¿Por qué? Porque hay casos, muchos casos muy severos. Por ejemplo, aquí tenemos en esta parte de arriba a mi izquierda un pie diabético. Estos son casos recientes, ¿sí? Un pie diabético y aquí a un ladito ya está, ya lo van viendo cómo va en remisión. Aparentemente este tejido ya estaba, pues cualquiera diría que ya está necrosado, ¿verdad? Sin embargo, vamos viendo la evolución. Incluso en estos pacientes tratados con homeopatía y con Velash, en este paciente, en este caso es diabético, Velash tomado y Velash directamente sobre la herida. Y vamos viendo cómo la herida se va haciendo más pequeña cada vez. Obviamente es mucho cuidado, hacerle curaciones frecuentes, llevar todo el seguimiento para que podamos ver una evolución favorable, como en este caso. En el otro caso tenemos un paciente con ya heridas crónicas. Como les decía, a veces son pacientes que empezaron por el granito, la ronchita, y ahí es donde vemos cómo va avanzando estas enfermedades, ¿sí? Entonces, del otro lado tenemos otro pie diabético que también estaba complicándose. Afortunadamente vemos que llegó a tiempo para poder tratarlo con las dos formas terapéuticas que tenemos y que, pues a Dios gracias, van saliendo adelante, ¿verdad? Y pues bueno,
En conclusión, ¿verdad? Tenemos que toda enfermedad, sea crónica o no, degenerativa, aguda, tiene su origen en el desequilibrio interno desde cada una de las células de todo nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, pues, la conclusión. Realmente, ¿qué les puedo decir? Es, el origen es lo que hay que atacar, realmente es lo que importa. Entonces, tenemos que actuar en equipo, tenemos que actuar juntos. ¿Por qué? Por salud, por bienestar y por ofrecer con amor nuestra profesión.